Muy buenas tardes a todos y todas las personas que ya están conectadas. Empezamos en un rato, aproximadamente a las 5:10, esperando a que eh, pueda conectarse más gente. Los invitamos también a quienes puedan prender sus cámaras para que sea una instancia más cercana, más entretenida. Así que quienes puedan, por favor, si pueden prender sus cámaras, se lo agradeceríamos un montón. Vale. Bueno, siendo las 5:10 entonces, comenzamos nuestro conversatorio sobre derecho y sequía. Primero, darle las muy buenas tardes a todas las personas conectadas para participar de este conversatorio promovido por la Secretaría Socioambiental del Centro de Estudiantes de Derecho, que tiene por tema el día de hoy Derecho y sequía. ¿Qué herramientas nos entrega el derecho? Saludamos también al expositor, el profesor Ricardo Vázquez, que nos acompaña el día de hoy. Yo soy Javier Fernández y voy a ser el moderador en esta instancia junto con mi compañera Melanie Olavarría. Muy buenas tardes, profesor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pensé que venía la otra introducción. ¿Cómo está? Muchas gracias No, sí, a usted venía, pero... y a sus compañeros por la invitación. Y la idea es que eso, pues, que ahora ustedes un poco contextualicen y sobre todo que se genere una conversación como tal. Así que, eh, por supuesto. cuénteme. Profesor, bueno, primero presentamos a las personas conectadas que el profesor Ricardo Vázquez es abogado egresado de nuestra universidad, profesor de integración de Derecho Público del Departamento de Derecho Público, y además cuenta con un magíster con mención en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tuvo experiencia laboral también en la jefatura del Departamento de Asuntos Regulatorios de la Gerencia Legal de las Empresas Sanitarias ESVAL y Aguas del Valle. Melanie, ¿estás por ahí? Sí, se le agradece su tiempo por participar en este conversatorio. Sabemos que estamos a finales de tiempo y que justamente lo que más nos falta es tiempo. Para comenzar el evento, se dará una breve introducción al tema que nos convoca para contextualizar superficialmente qué implica este proceso y algunos de sus efectos. Luego de esto, el invitado expositor dará respuesta a estas preguntas y finalmente nos centraremos en charlar sobre este tema. Por lo tanto, hago un llamado a que seamos curiosos, a que preguntemos sin susto, y como dicen algunos profesores, no hay preguntas tontas, si la idea es aprender. Sin ir más lejos, aprovechemos esta instancia, que personalmente encuentro enriquecedora, y porque no encontramos esto en nuestra malla curricular de nuestra carrera, temas tan importantes como el medio ambiente, y que cada día es más relevante en la agenda política mundial. Por último, aclarar que para hacer preguntas se tiene que levantar la mano y se les cederá la palabra oportunamente, o si tienen preguntas en específico, escribirlas en el chat. Sin más demora, comencemos. Bueno, vamos a hacer entonces una introducción, una suerte de contextualización con respecto a la sequía que tiene Chile el día de hoy. En nuestros colegios nos enseñaban el ciclo del agua.
sucediendo en este caso que ese ciclo se nos interrumpe. De pronto la lluvia comienza a decrecer, lo que desemboca en una insuficiencia de recursos hídricos. Así es como el día de hoy vemos que el río Sobrante de la Ligua ha desaparecido en su 97%, junto con el río Petorca, y afectando a sus habitantes, que tan solo en abril de este año, el diario La Tercera comunicaba que miles de personas de aquella zona sobreviven con menos de 50 litros de agua diarias per cápita. Así también ha estado desapareciendo casi en su 53% el río Claro, afluente de la región del Maule, y más cercano a Valparaíso, el grave decrecimiento que ha sufrido a lo largo de los años el lago Peñuelas, que en algún momento llegó solamente a ser casi el 1% de lo que anteriormente era, liquidando con ello su flora y fauna. Así también el embalse metropolitano de El Rungue se encontraba totalmente seco. Sin embargo, para nuestro país, este fenómeno no es reciente. Desde hace 10 años, el centro de Chile ha experimentado una mega sequía, siendo el fenómeno ambiental más grave en 60 años, que ha llevado a la creación de una zona de emergencia agrícola que se declara que cubre 6 de las 16 regiones de nuestro país que enfrenta una sequía severa. Sin ir más lejos, la región metropolitana ha tenido un déficit de lluvias del 70%, según la ONG local Fundación Chile. 17 de sus 52 comunas enfrentan una emergencia relacionada con el agua. En solo 5 años, la sequía de Chile ha reducido la disponibilidad de agua en un 37%. Los embalses tienen un 23% menos de los volúmenes requeridos y el pronóstico es bastante sombrío, puesto que las lluvias de la próxima temporada podrían disminuir en cualquier lugar entre el 26% y el 90% de los niveles normales. Un informe realizado por la Dirección General de Aguas, la DGA, órgano dependiente del Ministerio de Obras Públicas, señaló a principio de año que los depósitos de agua localizados entre la cuarta y la séptima región están funcionando a menos del 40% de su capacidad y que el déficit de lluvia en la zona central del país supera incluso el 80%. Bueno, ante esta preocupante situación por la que el país ha estado pasando por tanto tiempo, la pregunta que nos convoca el día de hoy: ¿qué herramientas nos entrega el derecho para combatir este fenómeno? Profesor, tiene la palabra. Muchas gracias Javier. Es interesante que muchas de las cosas que usted comenta son finalmente resultados, son la exteriorización de cuestiones que es lo que corresponde a un estudiante de Derecho o a alguien que se dedica a esto, se centran en cuáles son el alcance jurídico, el régimen jurídico al que se somete una determinada situación y del mismo modo cuáles son las posibles soluciones. Lo interesante de eso es que nos reconduce a una cosa que por lo general tenemos poca familiaridad de constatar como fenómeno, que ya está muy presente, que es cómo las ciencias distintas al derecho, permiten coadyuvar o permiten complementar las decisiones que hay que tomar en clave jurídica o que hay que tomar dentro de un sistema jurídico. Entonces, la constatación de eso es relevante porque finalmente hay un autor que propone que existen distintos tipos de sequía, y él habla, por ejemplo, de la sequía propiamente meteorológica, que en el fondo tiene que ver con el grado de disponibilidad del agua en la atmósfera. Que habla de la sequía hidrológica, que es un poco la que menciona Javier, esta idea de la disponibilidad en el sistema hidrológico, subterráneo o superficial. Habla de sequía agrícola, sequía ecológica, etc. Incluso habla de una sequía psicológica, interesante, porque habla de mensajes equivocados y a científicos de los medios de comunicación y de determinadas personas responsables de transmitir o un poco de consensuar esto. Entonces, y también menciona una sequía tecnológica, que quizás puede ser la que solemos un poco identificar como origen causal antropogénico de este tipo de fenómenos, o sea, cómo intervino el hombre en provocarlo. Y esta sequía tecnológica, entre otras razones, el autor que les comento, español, que les puedo después enviar, de apellido Burfau,
habla o menciona ciertos fenómenos como la falta de medidas de gestión del agua, el abandono del agua subterránea, el proteccionismo agrario, el fomento sin crítica del regadío, etc. Entonces, si se fijan, finalmente la sequía como problema es algo quizás multifocal, propio de los problemas que involucran los recursos naturales. De eso es lo que estamos un poco hablando, ¿no es cierto?, del uso y el aprovechamiento de recursos naturales. Desde el punto de vista del derecho, entonces, la cuestión es qué puedo hacer o cómo puedo diseñar las respuestas ante la ocurrencia de esos fenómenos. Pero para eso creo que también es súper importante que tengamos claro que, como usted mencionaba, esta idea del ciclo hídrico, hay que tener presente que la sequía es una, si usted quiere, una fase natural y propia de cualquier ciclo hídrico. No es algo anormal per se. O sea, la falta del recurso en sí mismo no es una situación, en determinados climas, en determinadas realidades, digámoslo así, como la mediterránea o como la que vivimos nosotros en nuestro país. Entonces, la sequía finalmente es una característica propia de esto, y eso le da al derecho cierto espacio. Le dice, mira, si hay una sequía que es de carácter normal, por decirlo de una forma, al derecho la reacción que tiene o que debiese tener ante eso es de acuerdo a la intensidad y la envergadura y a la frecuencia de esa sequía. Si es una sequía normal, a lo mejor las medidas van a ser de un tipo distintas que si una sequía extraordinaria. Y eso se los comento porque precisamente es la forma que yo quiero un poco articular el cómo se regula en nuestro país. Vamos a tener tiempo y la idea mía es más bien abrir o proponerles ciertas ideas generales para que ustedes puedan preguntar, pero por lo pronto creo que es interesante que en este ámbito tenemos la misma problemática que en muchos ámbitos, como precisamente el ambiental, que se suele disociar de las aguas, pero finalmente como componente natural es el mismo, que es el de una dispersión de competencias o de autoridades eventualmente competentes para hacerse cargo de ofrecernos esta respuesta. Y la idea es que veamos también si es que el ordenamiento jurídico considera o toma nota de esta diferenciación, de esta idea de que la sequía en sí mismo es una fase normal y que finalmente la intensidad o el tipo de respuesta o el diseño de las respuestas debiese tomar en consideración esto. Y les adelanto desde ya que la impresión que me genera es que nuestro código de agua, entre las muchas críticas que recibe y que podemos comentar, precisamente fue forjado quizás bajo una lógica que hoy en día está absolutamente superada. Y eso explica el tipo de respuestas que ofrece. Respuestas que ya no solo tienen que ver con la voluntad política de eventualmente adoptar ciertas decisiones que regulen la materia, sino que también condicionan un poco el alcance de las soluciones. Son soluciones jurídicas más bien parciales, acotadas, previstas en un escenario en el que parece que la sequía no estaba o era algo muy lejano, o la convivencia con estos periodos de extrema carencia del recurso no se veía muy palpable quizás, no lo sé, pero el régimen jurídico que podemos desprender es asistemático, no es detallado, es sectorial, que es propio de lo que pasa en Chile en muchos ámbitos, la respuesta desde la perspectiva sectorial a problemas que integran distintas dimensiones ecológica, dimensión económica y la dimensión social, que son los tres ejes que conforman esta noción de desarrollo sustentable, definida legalmente. Pero lo que me interesa un poco como llamarle la atención es esta precariedad quizás de las herramientas que contempla nuestro código de agua, sea por las razones que sea por su inspiración ideológica, sea por cómo se han ido tratando de corregir sus falencias. En particular, creo que hay la normativa se hace cargo de las situaciones de extraordinarias escasez hídrica. Y ahí está los artículos, principalmente el artículo 314 y 317 del Código de Agua, que precisamente lo que hacen, un poco lo que buscan es brindar un marco de excepcionalidad y de flexibilidad en el actuar sobre todo de los titulares de derechos de agua. Ustedes saben que nuestro sistema se basa en la asignación, o se ve en el mercado como el mejor sistema para asignar la escasez, asignar los recursos. O sea, las soluciones que se extraen
para las problemáticas de agua están muy inspiradas en el mercado. Por ejemplo, cuando hay una superposición de solicitudes de constituir un derecho de agua, ante un determinado supuesto puede incluso terminar resolviéndose en un remate, digamos así, que no ofrece más. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo el agua ha sido un bien tan esencial? Bueno, es quizás parte del diseño que nosotros tenemos. Ahora, que eso se vaya a solucionar de una determinada forma o no, tan complejos como es la composición del problema, con múltiples perspectivas, la ciencia física, las ciencias naturales, la biología, la química, y la lógica jurídica, y también la política, ¿me entienden? O sea, es un poquito más complejo que decir, ¿sabe qué? Mire, si nosotros lo consideramos en la Constitución, estamos listos, que puede ser importante, sí, que puede ser simbólico en su... Sí, pero las problemáticas en materia de agua conviven en esta situación de tensión entre la ciencia y el derecho. Y la realidad, y muchas veces la realidad es mucho más rápida que las respuestas que da tanto la ciencia como el derecho, y lo estamos viendo a propósito de la emergencia sanitaria. Entonces, una primera cuestión impresión general, que ante las sequías, el régimen es más bien excepcional. Y es importante que sobre esto yo les cuente que cuando normalmente se critica nuestro sistema jurídico en materia de agua, se suele quedar con algunas cosas que tienen mucho sustento, otros que son más bien panfletos, pero lo cierto es que una de las cuestiones sensibles es esta idea de privatizar, que en sí mismo uno podría decir, oye, pero en sí mismo, ¿cuál es el problema de hacerlo? En concreto, no es solo que alguien pueda ser titular ¿de qué? De un derecho de uso y de goce, que es lo que uno es titular, uno no es dueño del agua, y por eso convive esta idea de que las aguas son bienes nacionales de uso público, legalmente previsto desde el Código del 67, el código previo al código actualmente vigente de 1981, pero lo importante, creo, es que como insisto, las soluciones que están previstas un poco hacen agua, un poco ante la realidad. Y ni siquiera estoy pensando en la realidad del cambio climático y de toda esta alteración en el comportamiento de ciertas variables ambientales, sino que es una cuestión más sencilla. El primer rol que se le encomienda, o una cuestión tan sensible como la distribución de las aguas, se le encargan a los propios usuarios, a los dueños de los derechos. Y ellos, a través de organizaciones de usuarios de aguas, cuya principal máxima expresión, si ustedes quieren, las famosas juntas de vigilancia, resuelven temas sensibles como la asignación. Ellos tienen también, las organizaciones de usuarios, facultades ante determinadas sequías. Y volviendo a lo que yo les decía antes, parece ser que esas facultades son un poco para atender situaciones de sequía normales, por ponerle un nombre, u ordinarias, para diferenciarlas de las extraordinarias. Entonces, ¿qué ha pasado al menos en la región de Valparaíso, o en general en el país ya hace más de 10 años, como comentaba Javier? Es que se ha utilizado un mecanismo que es más bien excepcional, o que en su diseño se pensaba como excepcional, que es este artículo 314, que faculta al presidente de la República, sea a petición o con informe de la Dirección General de Agua, a declarar épocas de extraordinaria sequía por periodos máximos de 6 meses. No prorrogables, dice el código. Ya con eso tenemos una cuestión que en la práctica ha suscitado ciertas problemáticas, si ustedes quieren, desde el punto de vista de los periodos intermedios. Esta regla de la no prorrogabilidad, nuevamente quizás es consecuencia precisamente de ver la sequía, o al momento que se diseñó el código, muy lejana, como una cuestión, mire, súper lejos. Hay muchas otras temáticas que reflejan lo mismo, la falta de priorización o de criterios para priorizar, y muchas otras, pero lo que me interesa destacar es que lo que hace finalmente las reglas que da el derecho, o al menos el Código de Agua en materia de sequía, son precarias, son excepcionales, son temporalmente acotadas, como les acabo de mencionar, y por sobre todo
han suscitado ciertas discusiones, porque finalmente produce ciertos efectos, y uno de los efectos es, digamos, alterar o eventualmente poder alterar esta regla general, que sean los usuarios que determinan la distribución, y en supuestos muy excepcionales permite incluso a la autoridad intervenir eso. Son tan excepcionales que finalmente la autoridad termina muy lejana de la posibilidad de intervenir este tipo de materia. Pero lo que me interesa a mí, por sobre todo, es tratar de contarles por qué es tan insuficiente quizás como respuesta. Entre otras cosas, porque, bueno, permite, uno de los efectos que genera esta declaración es la posibilidad de autorizar extracciones, como algo distinto de constituir derecho. Hay una diferencia conceptual entre lo que uno hace. La Constitución no habla de los derechos constituidos o reconocidos conforme a la normativa, algo así. El inciso final del artículo 19, número 24. Y esa Constitución en general tiene en la DGA como el principal encomendado, el principal rol que le cabe en la Constitución y súper debilitado en materia de distribución, en estos supuestos. Entonces, uno de los primeros efectos que genera esta declaratoria ante esta situación de extraordinaria escasez hídrica es la posibilidad de autorizar extracciones. No es necesario tener derechos constituidos, sino que bastará con esa autorización, cumpliendo una serie de requisitos que están reglamentados por la misma DGA. Y también permite otorgar cualquier tipo de autorizaciones, como intervenciones de cauce, etc. O sea, y dice el precepto, un poco sin sujeción a ciertas limitaciones, limitación vinculada con el caudal ecológico mínimo, una reforma introducida el año 2005, y sin también los límites procedimentales. Entonces lo que da la impresión es que la solución que buscó el Código ante una extraordinaria escasez del recurso hídrico era flexibilizar un poco más las exigencias formales, dar la posibilidad de autorizar, de extraer sin constituir derecho, un poco alterar esa regla, y también alterar o abrir la puerta a la posibilidad de alterar la regla de la distribución de las aguas, que por regla general recae en esta organización de usuario, pero que en esta situación de excepcionalidad podría haberse alterado. Entonces, en la práctica, desde el año 2008, yo creo, acá en la región de Valparaíso, y casi en forma ininterrumpida, pero no prorrogada, un poco respetando el texto legal, la Dirección General de Agua ha decretado una serie de decretos, el CELMOP, formalmente el Ministerio de Obras Públicas, que lo decreta, pero una serie de decretos que han declarado esto, y en términos prácticos, como le digo, los efectos concretos jurídicos más puntuales son los que les comento. ¿Y qué otras herramientas existen? Bueno, las comentaba también Javier un poco al pasar. Yo con esto solo quería comentarle las posibilidades de herramientas a propósito de la ley que regula los estados de catástrofe, precisamente respecto de las regiones de Coquimbo y de Valparaíso. El Ministerio del Interior del año pasado, como en agosto del año pasado, dictó un decreto de estado de catástrofe por sequía. Y en términos prácticos, ¿qué permite este decreto? Bueno, digámoslo así, somete a toda la regulación de catástrofe, que más bien que no es muy clara. El decreto en sí mismo no es muy claro. Habla en términos, utilizando muchos conceptos jurídicos indeterminados, o en términos amplios de que las autoridades deberán adoptar todas las medidas necesarias para solucionar esto, etcétera, etcétera. Es bien poco específico en concreto de qué pueden hacer. Por lo tanto, la cuestión queda un poco en lo mismo. O sea, digámoslo así, esta declaratoria en términos prácticos no es mucho lo que hace, o lo que dice, o lo que permite hacer, que atienda en forma coherente con la dimensión, con la envergadura del problema, que no solo es una escasez en cuantitativa, sino que también muchas veces cualitativa. O sea, la calidad de muchos acuíferos, o también en el fondo de muchas cuencas, no es la mejor, y eso principalmente por nuestra propia conducta. Entonces, a lo que quiero reparar, más allá de eso, y que ojalá que ahora se abra más para otro tipo de temática, es esa reflexión general. Como les digo, mi idea era solo abrirle esto, ahora tratar de recibir más preguntas que sobre la materia ustedes le puedan surgir,
Pero recapitulando un poco, la idea que les quería transmitir tenía que ver con eso, que primero que la idea de sequía es algo natural, propio de un ciclo hídrico, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que distinguir es que en este caso estamos en una situación excepcional o extraordinaria, y que la tendencia es que no va a decrecer, sino que tiende a aumentar, propio de la sinergia que se genera en una serie de factores, entre otros, obviamente el tema del cambio climático. Por lo tanto, y desde el punto de vista del derecho, nuestro código originalmente era un código muy pensado para el riego, para los regantes, para la actividad agrícola. Tal es así que ustedes saben que ya han habido muchos informes sobre la materia agua, por ejemplo, uno del Banco Mundial del año 2011, la misma evaluación de desempeño de la CEPAL y la OCDE del 2016, que también hace un diagnóstico a partir de fuentes nacionales muy crítico sobre la situación hídrica y apuntando mucho a reforzar la eficiencia en el uso, y la eficiencia no basta o no descansa solamente en decirle a la gente que se bañe menos o decirle a la gente que use menos agua, porque si uno lo ve desde el punto de vista cuantitativo, el mayor consumo de agua no está en las personas, no es para consumo humano o para saneamiento. Más del 70% en nuestro país y en muchos otros está destinado a fines agrícolas. Entonces, y por lo tanto, los regímenes excepcionales, producto del avance, no solo de las tecnologías, de los tiempos y de estas cosas que siempre se dicen, sino que también digamos así, de una vida útil propia de un instrumento tan sensible como la regulación de un recurso natural, ha ido quedando un poco desfasado. Y me da la impresión que las respuestas que pueden darse del derecho son bien escasas, son bien, digamos, débiles, por decirlo de alguna forma. Así es que hay varios otros temas, y la cuestión es, bueno, si estamos tan mal, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces yo quiero que ahora abrirle a ustedes las posibilidades de preguntas, y no avanzar solo por ese camino para que se pueda dar un poco más la conversación. Pero ante las preguntas que ustedes me proponían sobre esta relación, que realmente nos da, son bien pocas. Son sectoriales, son parcializadas, son desde el enfoque de los intereses públicos que están detrás de esa regulación, y por lo tanto terminan cayendo en las mismas falencias que tiene nuestra gobernanza de aguas en general, que poca coordinación, poca claridad de asignación de responsables, muchos actores involucrados, muchos actores muy importantes, y sobre todo toda esa mezcolanza de factores bajo un sistema o bajo un sistema de derechos negociables, de derechos transables, que se otorgan en forma gratuita, a perpetuidad, etcétera, etcétera. Entonces, son varias las cuestiones que surgen, sobre todo en, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces, ahora yo quiero abrir el espacio, como les decía, no quiero estar yo todo el tiempo hablando, la idea es que se genere esta interacción, así es que les dejo, o le abro si tienen dudas o interrogantes sobre alguna de las cosas que hemos conversado hasta ahora. Muchas gracias, profesor. De hecho, creo que ha tocado varios puntos como para que podamos entrar a discutir, conversar, si es que se necesita, por ejemplo, una nueva regulación. Bueno, yo creo que estamos casi la mayoría de acuerdo, no sé. Así que esperamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta para comenzar a abrir diálogo. Sobre eso que usted decía, claro, hay varios proyectos digámoslo así, vinculados, que introducen reforma al Código de Agua, y quizás el proyecto que más descansa o que más destaca, que actualmente está en segundo trámite constitucional, busca, entre comillas, de ofrecer más alternativas para esto. Hay otras, quiero un poco también aclarar algo, hay otras alternativas también súper excepcionales que permiten solucionar la escasez, pensando más bien como unas medidas para asegurar el abastecimiento de la población. No quiero que estas ideas que le estoy tratando de compartir queden como que no abordé todas. Hay otras, por ejemplo, la facultad del presidente de la República, imagínense, de constituir directamente derechos
en el caso, para evitar precisamente que una determinada solicitud de derecho vayan a remate, para resolver un poco esa disputa. También se le da la facultad incluso de generar reservas de agua. Y todas estas medidas, que 147 bis, incorporar el año 2005 en el Código de Agua y otras respuestas, siguen siendo muy poco claras, o sea, muy poco claras en las consecuencias. Quizás los supuestos de hecho son súper descriptivas. Por ejemplo, la que tiene que ver con la posibilidad de asegurar el abastecimiento de la población está en el 147 bis, en el inciso tercero, que habla que cuando sea necesario reservar el recurso para el abastecimiento de la población por no existir otros medios para obtener el agua, o tratándose de derechos no consuntivos, que es una creación, una invención del Código de Agua del 81, y por circunstancias excepcionales y de interés nacional, el presidente de la República, o sea, la máxima autoridad del país, podrá, mediante decreto fundado, disponer la denegación parcial a una petición de derecho a aprovechamientos. Lo que quiero un poco demostrar que dentro de su precariedad, yo les mencioné solamente el artículo 314, pero hay otras herramientas, hay otras vías previstas. Pero lo que hacen los proyectos de ley es un poco reforzar esas soluciones en las que la premisa o la consigna o la bandera de lucha parece ser que hay una prioridad, y que la prioridad parece que tenerla al menos el abastecimiento de agua potable para consumo humano, y ahí empezamos la discusión. Al menos en esa primera parece que no creo que podamos disentir mucho, pero en lo que viene después ya empieza la discusión, bueno, y la función ecológica del agua, y bueno, y la función productiva del agua. Muy bien, que es propio de los problemas ambientales, esta triple variable que siempre concurre. Entonces, propia de los conflictos socioambientales, que es un poco creo que es interesante de ver cómo nuestro país trató de ir corrigiendo estas brechas, pero finalmente no hay mucho que se pueda hacer si es que no hay una cuestión un poquito más sólida. Y por sólida yo me refiero a decisiones que realmente tratemos de darlas con una perspectiva de largo plazo. Yo no sé, por ejemplo, y es una opinión a juicio personal, qué tan de largo plazo puede ser que una institución tan importante como la DGA siga siendo encabezada o cuyo director siga dependiendo del presidente de turno, del presidente de la República de turno, como alguien de su confianza. Claro, es importante, estratégico, pero si realmente queremos tomarlo en serio, hay algunas cosas que podemos hacer desde ya, y dentro de esas, esa es una que también me llama mucho la atención, ¿no? Una entidad que, si bien es muy experta en lo que conoce, va a tener siempre esa piedra en el zapato de estar sujeta a los vaivenes políticos, y creo que eso en sí mismo le puede restar. Como le digo, los proyectos de ley en general que tienen que ver con la modificación del Código de Agua, lo que hacen en cierta medida es retomar una discusión, y yo en ese sentido también cuando he tratado de conversar de esto trato de hacer así al estilo volver al pasado, volver al futuro, y todas estas películas, dar alguna mezcla de películas que juegan con esta cosa de poder transmitir. Si nosotros miramos, por ejemplo, nuestras regulaciones del agua, tenemos muchas de las soluciones que actualmente que se están discutiendo son de herencias previas, son de parte de nuestra historia jurídica en la regulación del agua. Hay un autor norteamericano que ha estudiado mucho el caso chileno, por lo menos desde los 90, si mal no recuerdo, se llama Karl Bauer, que si bien tiene una postura política tiene una perspectiva muy marcada, vale la pena, digámoslo así, es alguien que ha estudiado de afuera mirando la realidad chilena, entonces ya llama la atención. Él habla de la ley del péndulo, que es una especie de fenómeno que le da a Latinoamérica, en la que las cuestiones de política pública o de economía relevantes para un país tienden a oscilar de un extremo a otro, y él dice que en el caso chileno eso pasa con la regulación de las aguas, que pasamos de un extremo originario en el que había quizás partimos en el equilibrio con el Código del 51, pasamos por un código en el que comenzó a incrementar el rol del Estado, y por lo tanto también
empezó a generar más puntos de fricción con los titulares o con los interesados de usar el agua. Y dentro de esas cosas, por ejemplo, llama la atención que ya desde el Código del 51 esta idea de la preferencia ya existía, agua potable y uso doméstico. Y ya habían una serie de restricciones, como por ejemplo, no poder cambiar los usos. Ya después, por ejemplo, en el Código del 67, si ustedes lo recuerdan, de la mano con el proceso de reforma agraria, con reforma constitucional de por medio, con inclusión de la función social en el texto constitucional por primera vez. Y eso no es menor, porque finalmente tenía que ver con un poco con recoger de esta realidad y que la propiedad, en el fondo, o que era una obligación del titular, soportar estas decisiones de la autoridad basadas en este interés general o interés público. Y ya desde entonces también habían muchos, imagínense, ya desde los 60 ya había un propósito de aumentar la eficiencia del uso agrícola del agua. O sea, por la importancia que en ese tiempo representa y que actualmente sigue representando la actividad agropecuaria en general y la agrícola. Pero fíjense que son muchas cosas que ya se venían de antes. Vi una pregunta ahí, si, no sé cómo puedo abrirla para... Sí, para tenemos, yo había visto que teníamos dos preguntas, me parece. Una era de Francisca, que creo que bajó la mano. ¿Ya? Y en el... Está Luis Rifo. Ya, Luis. Luis. Sí, buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola. Sí, lo escucho. Sí, respecto a que si bien dijo que desde la perspectiva del derecho se podían dar escasas respuestas, ¿no se abre un poco las posibilidades a resolver estos problemas ahora que estamos de cara a un proceso constituyente? Y no hablo solo de consagrar derechos, sino también de limitar las facultades del presidente o que de las facultades que mencioné hace rato, o tal vez aventurarse lo que han hecho otros países en Sudamérica, como entregar patrimonio o personalidad jurídica a estos elementos de la naturaleza, como la agua o bosque, de ese Claro, tipo. claro. O sea, ¿usted ve posible eso en este contexto de Chile, ahora actualmente? Sí, va a ser una de las grandes temas. Recuerden que la discusión constitucional sobre la incorporación de una regulación ambiental un poquito más completa y sistemática estaba y sigue estando, sobre todo por la indudable conexión que tiene con la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, desde el punto de vista también del agua y del saneamiento. Entonces, yo creo que esto siempre se define más por cuestiones de voluntad política. Quiero solo complementar que lo que yo le decía era que, claro, que conforme a las reglas que actualmente están vigentes, que son más bien precarias, acotadas y poco receptivas quizás de la realidad hídrica actual, me da la impresión que, claro, que las soluciones legales están un poquito cortas. Y efectivamente, y eso puede ser un tema de discusión, si queremos generar o explicitar consensos como comunidad política en el texto constitucional, puede ser una oportunidad de hacerla. Ahora, tener claro que eso en sí mismo no va a determinar el resultado positivo, porque finalmente esa declaratoria, por ejemplo, se hablaba mucho de reconocer constitucionalmente la noción de gestión integrada de cuencas, que es una categoría conceptual, digámoslo así, extranjera, pero que se ha desarrollado harto en el derecho europeo y también en otras partes de Sudamérica, que un poco busca también de darle un enfoque más holístico a las problemáticas que involucran el agua y mucho más coherente. Entonces, bien, podríamos a lo mejor consagrar esa obligación del Estado en materia de agua, pero para después llegar a la materialización de hecho de eso van a haber muchas otras actuaciones que por lo pronto resolver si es que vamos a seguir, por ejemplo, con un sistema como el actual que nosotros tenemos, en las que los derechos otorgan determinados caudales, o en algunos casos por ejemplo, de ríos, de cauces superficiales, también otorgan litros por segundo, o acciones, y esas acciones muchas veces no se condicen con la realidad hídrica. Entonces, si queremos generar ciertos consensos, tenemos que ser conscientes, y eso es una tarea de todos, no solo de los interesados en la materia, sino que también, y de honestidad intelectual propia con uno mismo, de decir que es el punto de partida. Y puede ser un punto de partida muy importante, pero que el acuerdo es la solución un poco más compleja.
No sé si le respondí la pregunta, pero es interesante lo que usted comentaba. No sé si hay más, yo había visto unas preguntas escritas, pero no sé cómo puedo llegar al chat. Sí, de todas formas, se las leo. Ya. Primero, profesor, ¿qué mecanismos usted conoce que ha funcionado en el derecho comparado al enfrentar este fenómeno que es la sequía? Claro, ¿cómo se llama? Quizás el ejemplo más conocido puede ser el australiano. Yo no lo conozco con detalle, hubiese sido interesante que estuviese Pía y a lo mejor no hubiese dado la perspectiva de ello, pero lo que sí sé es que desde el punto de vista de situaciones, tenemos que ver un poco o mirar la realidad de quienes puedan tener problemas similares. Desde ese punto de vista, Australia es una buena referencia, California es una buena referencia, y algunos países vecinos, pero España en cierta medida. En cuanto a qué mecanismos han funcionado en el derecho comparado, en cuanto a la constitución de derechos, yo entiendo que hay mecanismos que miran más la disponibilidad y sobre esa disponibilidad otorgar el derecho. La DGA en la actualidad hace eso a partir de un par de artículos que le dan esa posibilidad, pero finalmente es más fuerte el derecho, si ustedes quieren. O sea, la titularidad dominical sobre este derecho de uso y goce de las aguas termina muchas veces retornándonos a reglas de mercado. Entonces la cuestión es, el mercado en sí mismo no es el mejor asignador, parece no ser el mejor asignador de recursos ante una escasez como la de las aguas. El tema es, solo eliminando el mercado vamos a lograr corregirlo. Y desde ese punto de vista, Australia, un poco respondiéndole la pregunta a Melanie Olavarría, creo que es una muestra que demuestra que pueden ser compatibles determinados requisitos o exigencias ambientales con un marco de gestión dentro de mercado. Es decir, que los fines ambientales pueden ser satisfechos dentro de un marco jurídico de recursos hídricos basado en el mercado. Otra cosa es que como sociedad no queramos que esa sea la solución, y ahí uno tendría que pensar, o sea, a lo mejor la modalidad de litros por segundo asignados a un determinado derecho va a ser insuficiente, por lo tanto a lo mejor puede ser más aconsejable lo que se está discutiendo, por ejemplo, el proyecto de ley al estilo concesiones, de concesiones de uso. La modalidad o la respuesta concreta, como le digo, va a depender mucho, pero creo que ese caso podría ser asimilable. Y la otra pregunta que dice Joaquín, profesor, si quiere me la lee usted para... Ya, me parece. ¿Cuánto ha influenciado los casos de robo de agua en la agudización de la crisis hídrica en la provincia de Petorca? ¿Es necesario mayores atribuciones para la DGA o tipificar como delito dichas prácticas? El caso de Petorca sabemos que es tan sensible que hasta de afuera lo han mirado con mucha detención y con mucho análisis. Hay artículos escritos sobre el caso de Petorca. Evidentemente la intervención humana es un factor clave en agudizar determinados fenómenos hídricos. También, y lo que yo creo que sí también debemos ser conscientes, es que a veces la regulación de aguas debe tratar de establecer vasos comunicantes o formas de articularse de forma más coherente con otras distintas normativas sectoriales. Muchas veces, o me da la impresión que un poco la situación de Petorca se pudo haber agravado, entre otras razones, precisamente por eso. Una planificación, por ejemplo, urbana que considere o que vaya precaviendo el aumento de la población, el crecimiento vegetativo, por ejemplo. En la actualidad, eso se hace articulando muchos pareceres de organismos sectoriales y de organismos regionales que si se toman con la anticipación debida pueden eventualmente contener este tipo de situaciones. Lo del, como tal, robo de agua, etcétera, o digámoslo así, la sobreexplotación, la sobreasignación de recursos en los acuíferos de esa zona, ha puesto una cuestión muy, muy, muy compleja, porque si ustedes toman una de las quizás principales críticas que se le puede hacer a nuestro sistema jurídico de regulación de las aguas es que finalmente pone en una misma situación a quien está con fines digamos, productivos, a quien
quiere cubrir fines o que cumple fines de abastecimiento humano. No solo estoy pensando en las empresas sanitarias, estoy pensando también en los mismos APR, están en una posición mucho más desventajosa. Ustedes saben que nuestro sistema sanitario hace una discriminación que es muy criticable, que nos podría dar, Paulo, para otra conversación, entre los servicios que se prestan dentro del radio del área urbana de aquellos que se prestan en el ámbito rural. Y en el ámbito rural se replica un poco, hay una nueva ley que busca un poco ir corrigiendo esto, pero que está todavía en una fase de implementación. Y yo creo que la situación de Petorca se hizo más estricta, más compleja, precisamente por esa disparidad de regulaciones que no lograban conectarse y que finalmente generaron una especie de punto ciego para la autoridad. Y sobre la mayor autorización a la DGA, va a depender mucho del modelo por el que optemos. Si queremos un modelo en el que sea el Estado el que determine la distribución del agua, por ejemplo, que es el ámbito en el que más débil puede ser la Dirección General de Agua, vamos a tener mucha oposición, y más que eso vamos a tener que tratar de revivir muchas cosas que en materia de agua son más bien de uso consuetudinario, más bien de prácticas, más bien de cómo se ha regulado. O sea, la principal brecha que se produce con la eficiencia hídrica, por ejemplo, tiene que ver con que, por ejemplo, el pequeño agricultor no tiene los recursos para poder invertir en sistemas de riego más tecnificados. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo más atribuciones a la DGA van a solucionar ese problema? No estoy tan seguro, sí, por sí solo. Entonces, lo que sí creo que la dirección debiese tener un rol un poquito más presente precisamente en el tema de la distribución. Y ojo que tampoco tiene tan pocas atribuciones, porque si ustedes se fijan en la última reforma al Código de Agua del año 2018, se introdujeron muchas atribuciones vinculadas con, por ejemplo, la posibilidad de que funcionarios de la DGA que sean ministros de fe levanten actas, por ejemplo. Un acta, ustedes a los que estén escuchando que estén estudiando Derecho, que sean abogados, lo que sea, entenderán que un acta de inspección como elemento probatorio es contundente. O sea, un acta que acredita determinados hechos. Y eso, si uno lo vincula con el ejercicio de la acción penal, que puede ser... uno de los proyectos, por ejemplo, quiere precisamente radicar en la Superintendencia del Medio Ambiente el ejercicio de la acción penal o sea, un poco en el contexto de la implementación de un sistema represivo para delitos ambientales. Que ahí, con eso termino, espero, de responder la pregunta de Joaquín. Si ustedes lo piensan, el delito termina siendo una forma de reacción estatal a la protección. ¿Cómo puedo proteger el medio ambiente? Bueno, lo puedo proteger con medidas, con políticas públicas, etc. Y también lo puedo proteger a través de la tipificación de conducta criminalmente sancionable. ¿Cuál es la cuestión ahí? El alcance, la técnica legislativa para regular ese tipo de conducta, el considerar que estas conductas por lo general están reguladas en distintos instrumentos de carácter ambiental, de carácter económico, sectorial, etc. Entonces, hay que buscarlo, pero creo que sí va a ser un avance la tipificación de delitos ambientales. Y actualmente hay muchos delitos que en cierta medida regulan, un poco buscan hacerse cargo de la extracción ilegítima en el Código Penal. Entonces claro, la pregunta es, ¿son suficientes o no son suficientes? ¿Recogen una realidad de hídrica? ¿Se hacen cargo de los reales problemas? Esas son otras discusiones, pero efectivamente creo que pudiese ser un incentivo, delitos ambientales, por ejemplo, vinculados, que están en el Código de Agua, a lo mejor en el Código Penal, a lo mejor reformularlo y darle un cariz más de delito ambiental, no lo sé, pero podría influir desde ese punto de vista. Profesor, Dígame. tenemos otra pregunta. Ya, dígame. Francisca Contreras tiene levantada la mano. No se escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahí se te escucha. Sí. ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Sí, ahí sí. ¿Sí?
Lo tenía apagado. Ya, más que una pregunta, quería aportar a lo que había preguntado a Melanie, que tenía la información aquí a la mano, sobre los mecanismos internacionales. Sé que el estado de Victoria en Australia, el año 2005, creó un mecanismo de ahorro y recuperación de agua, que de una forma crea derechos o acciones de agua y quedan reservadas bajo la figura de este derecho para el medio ambiente. Entonces, otorga, entre comillas, derechos de agua al medio ambiente y luego se lo administra una entidad gestora del agua para el medio ambiente del estado de Victoria. Entonces, esa es una fórmula que se ha aplicado en Australia, que son los que nos llevan como un poco más la delantera. Y acá mismo en Latinoamérica, en Ecuador y en México también se han establecido también protecciones por medio de Secretarías Nacionales de Agua y de reservas, que es la idea un poco de gestionar el agua, pero ya por medio del Estado. Como aporte un poco a la conversación y a la discusión, quería señalar algo que a mí igual me había llamado la atención, aparte de este asunto para contestar la pregunta de Melanie, sobre el rol económico que tiene el agua y el Estado y el rol que se le da al agua en Chile. Cuando vi y estuve investigando, me parecía como que este rol privatista que tiene Chile, esto de otorgar a los usuarios y que los usuarios redistribuyen el agua, bajo un mecanismo también de que el agua es un bien nacional de uso público, y olvidar un poco el carácter económico que tiene el agua, generaba este problema. ¿A qué me refiero a esto? Que el no reconocer que el agua tiene un carácter económico y solo como quedarnos en esto de que es solo un bien nacional de uso público, limita a la vez el rol que pueden tener los privados en esto, y el rol que se puede tener también de gestión en la actividad privada. Por ejemplo, si es que este sistema lo lleváramos al extremo de redistribución por parte de privados, podríamos, no sé, limitar el monopolio del agua, por ejemplo, y establecerlo y tipificarlo como tal. Pero esta cosa híbrida que no se sabe para dónde va, por ejemplo, nos deja la posición de poder hablar con estos términos que igual tal vez serían buenos para un sistema de redistribución. Que yo igual entré como a esto con un sesgo pensando de que un sistema de redistribución entre privados no funcionaría y que sería mejor un sistema más público, pero no sé, creo que hay un señor, un estudioso, se llama Doroyeuni, que él ha establecido y ha señalado que un sistema chileno de distribución de recursos funciona, pese a ser privatista. Entonces, igual a nivel internacional, el problema lo que existe hoy en día es problemas de gestiones, más que nada. Entonces, más que cambiar el modelo, yo lo perfeccionaría. Esa es la conclusión que he llegado como durante este tiempo. Perfeccionarlo en el sentido de que la gestión realmente funcione, no sé, como que en México hace un tiempo se dieron cuenta que había filtraciones de cañería y esas filtraciones se vieron. Entonces tal vez no cambiar el sistema o no fingir que el agua no tiene un rol económico, sino que abrazar este rol económico y hacerlo funcionar bien. Eso era mi aporte. Sí. Lo dejo abierto a discusión en todo caso. No creo que tampoco tengan haya encontrado algo grande en esto. Simplemente es lo que a nivel internacional se opina sobre nuestro sistema chileno, que de redistribución funciona, solo que necesita establecerse estos sistemas que no haya monopolio y que también estas nociones como robo de agua igual son súper fuertes, a mi parecer, porque como dijo el profesor, no distinguía quién es el que está robando el agua, entre comillas, sino que todo extracción sin autorización se toma eso independiente de cuál sea su función. Muchas gracias, Francisca, por la acotación. Es interesante porque si ustedes lo ven desde la génesis de una de las críticas que se le hace al código de agua, a las tantas, que ya han surgido aquí, tiene que ver con haber un poco postergado esta dimensión ambiental.
y era muy poco generosa en cuanto a consideraciones de índole ambiental. Eso se ha ido corrigiendo desde ya del 2005 y un par de reformas, incluso la última del 2018 también ha incorporado ciertos factores o ciertos deberes o ciertos parámetros que debe considerar la autoridad. Pero yo sí que comparto mucho, bueno, muchas de las cosas que dijo Francisca, pero sobre todo que también empecemos a tratar de encontrar quizás en la aplicación las soluciones más apremiantes, la aplicación del derecho, más que solamente quedarnos con la búsqueda de soluciones, por ejemplo, vía ley, porque finalmente es generar, y ahí yo sí apelo a no generar sobre expectativas de que una ley por sí sola pueda cambiar una realidad. Entonces, efectivamente, quizás la forma más efectiva de un poco de hacerse cargo de las problemáticas en materia de agua es recoger cuál es la realidad, y la realidad de Chile, por ejemplo, en lo que dice Francisca es importante. El informe de la OCDE del 2016, precisamente una de las tantas cosas que nos criticaba era el tema de la eficiencia hídrica. En todo ámbito, en todos los sectores, desde la agrícola, la minería, servicios de saneamiento, agua potable y saneamiento, etc. O sea, y desde ese punto de vista, más allá de que existen también proyectos que van encaminados a eso, lo importante es que nosotros logremos identificar y al mismo tiempo visibilizar las cosas que realmente importan, o que realmente van a apuntar a la solución de la problemática. Desde ese punto de vista, efectivamente, la gobernanza de aguas es una de las grandes deudas. La gobernanza entendiendo como la participación en las decisiones o en la toma de decisiones vinculadas con el agua, que debe sopesar mucho o que debe ponderar muchos factores y en la cual participan muchos actores. El que participa, tomando un poco lo que decía Francisca, el derecho internacional también reconoce un poco se ha logrado aclarar de que por sí solo el que sean privados quien se encargue de eso en sí mismo no es contrario a los derechos humanos. Entonces, efectivamente, la cuestión de fondo que tiene que estar es un poco empezar a ver más allá de que quién lo hace. Si lo hace el Estado es bueno, si lo hace en particular es malo. Porque la realidad no es así, la realidad no es de blanco y negro, y porque también no es coherente con lo que está pasando. Este fenómeno de privatización, como se menciona, y muchas otras cosas, son respuestas precisamente a un rol, a una reconfiguración, como dice un profesor español, Pardo, una reconfiguración de la relación entre el Estado y la sociedad, en la que la sociedad también aportaba o tenía respuestas que por lo general lograban mayor eficiencia en su logro, por lo tanto eran eficaces también. Y esta reconfiguración empezó a buscar distintas fórmulas. Quizás nosotros estamos en un periodo que estamos precisamente pasando algo parecido. Este periodo que yo les digo está muy marcado ya por el año 80, con la administración de Reagan y Margaret Thatcher, que comenzaron una serie de procesos de privatización, de regulación, etc. Y a lo mejor ya desde los 80 hasta la fecha ha pasado un tiempo suficiente en el que también esos paradigmas podemos ir, como dice Francisca, a lo mejor actualizándolo o mejorándolo. Y para eso lo importante es que identifiquemos qué es lo importante y visibilizarlo. Mira, si esto es lo importante, es de esto quiero discutir. ¿Qué cosas pueden no ser tan importantes? Cuestiones orgánicas. Un ministerio del agua puede servir, pero en la medida que sea un ministerio que va a estar nuevamente en las nubes haciendo política y solo política, se va a quedar eso. Si logramos concentrar en un solo organismo, al estilo una entidad reguladora gringa, o al estilo de nuestra superintendencia, o el estilo que se le ocurra a una comisión, al estilo de la Comisión de Mercado Financiero, que puede ser también, y que se encargue de las decisiones importantes del agua con todas las variables, desde todas las perspectivas, porque ustedes saben que la regulación del agua no se agota en el Código de Agua. Tenemos regulación de agua en la regulación forestal, en la regulación minera, en la regulación agrícola. Entonces, si logramos ese nivel de voluntad política, vamos a darnos cuenta que efectivamente los problemas son mucho más concretos. ¿Qué cuestiones se han discutido mucho? Carretera hídrica. ¿Qué implica la carretera hídrica? Trasvase de cuenca. ¿Qué problemas genera eso? Muchos. O sea, no solo la solución. Entonces, y esto es propio de este fenómeno que yo les explico, de esta reconfiguración del Estado, en la que surge esta noción del Estado garante, el Estado que
que ya a lo mejor se tiene que preocupar más de asegurar determinados resultados más que el mismo cumplirlo. Desde ese punto de vista, el desafío está un poco a no solo identificar lo importante, sino que también tratar de sincerar los roles. Si queremos que la distribución del agua siga estando en manos de particulares, lo más razonable es que a lo mejor establezcamos ciertos recaudos para asegurar ciertos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Entiendo, por ejemplo, consumo humano. ¿Se fijan? Hay varios dictámenes de Contraloría, por ejemplo, que ha un poco entrado a esta lógica de cuáles son las modalidades de ejercicio que puede adquirir un derecho de agua, por ejemplo, a través de la implementación de un plan de alerta temprana, que un poco sea una forma de recabar información sobre una determinada área en la que se ejerce un derecho, de manera de poder adoptar, o que la DGA pueda adoptar decisiones más cercanas o más idóneas o adecuadas a lo que está pasando, a lo que se está extrayendo. Hay una cuestión también vinculada, por ejemplo, las obligaciones de medir cuánta agua se extrae. Esas obligaciones ya están. El problema es que no se cumplen o no se ven o no tienen cómo visualizarse a toda escala. Claro, a lo mejor una gran empresa que uno va a ser fácil, va a ir un macromedidor, lo va a mirar, pero si es un pequeño agrícola que cambia la historia, entonces creo que todos esos factores son los que tenemos que meter en la juguera y no es fácil en lo absoluto. Como le decía, la discusión sobre el trasvase de cuenca, bueno, si la hídrica, y muchos la critican porque no, que es un proyecto solo para lo agrícola, es un proyecto que impulsa efectivamente parte del sector agrícola y que busca un poco de ciertas cuencas de la región del Biobío llevarla hacia el norte. Y uno dice, ¿y es la solución? Bueno, no es la solución, pero sí puede a lo mejor avanzar en ciertas cosas, pero al mismo tiempo va a generar una serie de otros riesgos. Y por eso no hay ninguna solución idónea. Por ejemplo, la situación de las plantas desaladoras, que también se ha discutido mucho, y bueno, y que ya hay muchas empresas, no solo del principal rubro, que es el minero, sino que también de otros ámbitos, en la que ya están utilizando agua desalada a través de procedimientos que buscan potabilizarla, por ejemplo, procedimientos de osmosis inversa o lo que sea. Pero al mismo tiempo, la solución de plantas desaladoras o desalinizadoras acarrea una serie de otras consecuencias de impactos ambientales vinculados al entorno marítimo, que por lo tanto nos vuelven al mismo punto de partida. Es decir, acá si vamos a jugar un ajedrez, vamos a tener que mirar todo el tablero. Y el tablero normalmente no tiene que ver con declaraciones o solo con respuestas jurídicas, sino que tiene que ser la respuesta jurídica que vaya acompañada de las claves técnicas, si ustedes quieren, o de las soluciones científicas, de las distintas ciencias, ciencia hidráulica, ciencias ambientales, etc. Entonces, creo que el llamado, y como les digo, no quiero tampoco extenderme mucho, quiero que ustedes formulen más preguntas o que hagan más observaciones como las que hizo de Francisca, porque la idea es precisamente eso, que nos demos cuenta que es una problemática mucho más difícil de solucionar que solamente con esta es la solución y con esto estamos listos. Es más complejo que eso. No sé si hay más preguntas. Sí, Francisca también nuevamente tiene levantada la mano. Sí, disculpen si comento mucho, pero es que igual No. normalmente no se ven esta oportunidad de nuestra escuela, igual es algo nuevo, esto de hablar de derecho y sequía. Bueno, podemos repetirlo. Sí. Y más que nada es dar una idea que estuve amasando este último tiempo de instrumentos. Primero, hablar un poco de coordinación, del principio de coordinación en el derecho administrativo, que hoy en día se sabrá que son cerca de 42 organismos que tienen competencia hídrica. Entonces, por eso uno de los mayores problemas es que nadie sabe primero nadie sabe qué hacer, y luego si es que se supiera no saben cómo hacerlo, porque es mucho de pimponearse, quién tiene esta facultad, tú la tienes, no, yo no la tengo, y entonces una de las cosas que se podría hacer por ese lado es coordinación administrativa, que es uno de los principios que uno llega y te enseñan y que igual son difíciles por el asunto de presupuesto, pero igual me parece que en este tema debería ser fundamental
a raíz de eso creo que se creó la Mesa del Agua, que pretende de una forma ser una respuesta a esta coordinación y que hace poco también terminó su periodo de participación ciudadana, donde hicieron, no sé si lo habrán visto o la habrán respondido, pero se hicieron, creo que son 14 preguntas, buscando saber qué opinaba la ciudadanía de determinados temas y cuáles eran las soluciones que proponían. Dentro de eso, si estaba carretera hídrica, estaba la gestión, bueno, no, de hecho creo que la gestión integral de recursos hídricos no la vi, pero uno podía ponerla como un extra, bueno, y yendo como más que nada, eso sería la primera cosa, coordinación. Y la segunda sería intentando también perfeccionar este sistema de privados. Durante el año pasado la Comisión de Energía vio un sistema que intentaba que dentro de los 50 grandes los 50 grandes consumidores de energía, sí, consumidores de energía que son las grandes empresas de Chile, hablamos de Codelco, grandes empresas, las 50 que representaban el tercio del consumo de energía eléctrica en Chile, debían hacer un plan de manejo, cosa que no existe hoy en día y que uno dice, ¿cómo no existe? Bueno, deben hacer un plan de manejo energético. Entonces, como uno igual es bueno para copiar, dice, ya, ¿y por qué esto no lo aplicamos a el sector hídrico? Que las 50 grandes consumidores del sector o que tengan más derechos de agua hagan un plan de manejo. Este plan de manejo, una de las características que tenía era que no era obligatorio, o sea, perdón, era obligatorio, pero no tenía sanciones. Entonces, implicaba más que nada que la gente, o sea, que las empresas conocieran cuánto energía estaban gastando e hicieran planes a 5 años para reducir esta cantidad de energía. Si lo aplicamos lo mismo al sector, bueno, y estos planes involucraban generar mecanismos para reducir su consumo. Y bueno, y el resultado como que mostraban los científicos era que se podía reducir en un plazo de 5 años. De hecho, decían que en un plazo de 5 años se podía alcanzar las exigencias y los compromisos que Chile había hecho en disminuir y alcanzar la carbono neutralidad. Solo con esto, solo con generar que las empresas hicieran un plan de gestión. Me parece que una propuesta parecía, ahí este proyecto pasó así, tenía urgencia, todo lo que quisieran, así que se aceptó porque no hay mucho que decir en contra de este proyecto, porque era un win-win, ganaban las empresas porque sabían en qué estaban, gastaban menos dinero a corto plazo y se mejoraba el medio ambiente, por si no lo sabían. Creo que dice varias cosas interesantes. Sobre la coordinación, creo que es un tema que también hay que ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que son muchos servicios que llevan toda una historia, que tienen toda una tradición, en las que es difícil finalmente pensar, para nosotros que estamos fuera, como ciudadanos a pie, digámoslo así, puede ser fácil decir, oiga, coordínese. Y uno podría esperar que dijera, oye, pero ¿cómo base de datos similares para todos? Y que todos se metan a un portal y que todos tengan la misma información, o que al menos ciertos servicios, el registro civil con la policía, y no es la realidad. O sea, la realidad es que nuestros organismos administrativos por lo general funcionan más en forma de silos, y cuando logran integrarse tienen que ser a través de causas procedimentales como el sistema de evaluación de impacto ambiental, esta lógica de integrar en ese momento todo lo que usted me tenga que decir para evitar. Entonces, efectivamente un problema de dispersión competencial es clave, es inicial, y ahí viene entonces donde tenemos que tomar decisiones sobre cómo queremos definir esa, si va a ser la decisión de concentrar competencia o de mantenerla dispersa, pero bajo una modalidad en la que tengan que converger, por ejemplo, en un comité de funcionarios públicos X o lo que sea. Y es un gran tema. Lo otro que usted dice, efectivamente puede ser un problema, esta idea de, el que todos ganemos. ¿Cómo ganamos todos? La lógica del manejo integrado de cuencas precisamente lo que busca es tratar eso, dentro de la medida de lo posible, lograr articular los distintos intereses económicos, ambientales, que pueden existir sobre una determinada cuenca. Ahora, lo que hay que tener ojo es que lo que parece aconsejar más la realidad es que el ojo o el centro de la preocupación esté en la cuenca hidrográfica, o sea, o en el acuífero, o sea, que esté
en el lugar específico y que las soluciones se den adecuándose a ellas. O sea, que sea una respuesta a la misma realidad, porque efectivamente nosotros tenemos, del punto de vista de nuestra realidad hidrogeológica, una diversidad, pero abismal como país. En muchas otras cosas nos pasa igual, en materia de biodiversidad es parecido, pero tenemos una cuestión abismal de diferencia en cuanto a caudales disponibles por persona, etc. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es, si hasta ahora hemos seguido o hemos pensado que la sanción o que la multa es la mejor forma de enforcement o de lograr llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de determinadas directrices legales, y nos damos cuenta que la cuestión sigue pasando, entonces podría ser una buena oportunidad de explorar otra alternativa, y ese es el matiz que quería incorporar a lo que decía Francisca, que era correcto, pero pensemos también y pongámonos creativos en otras formas de incentivar o de estimular determinadas soluciones más científicas. Por ejemplo, en materia de ambiental, la regulación de las denominadas mejores técnicas disponibles, que están solamente reguladas a propósito de las normas de emisión y en el reglamento a propósito de los planes de prevención y de descontaminación, que puede ser una técnica interesante para estimular precisamente eso. Y a través del reconocimiento y de incentivos, no estoy pensando en el bonito o en el subsidio, estoy pensando en muchas otras alternativas de atribuir, por ejemplo, consecuencias jurídicas de determinadas conductas que tengan a la mano, obviamente, la posibilidad de sancionar o incluso de que se configure eventualmente un delito ambiental, como comentábamos previamente, pero que sobre todo mire la realidad hidrogeológica a la cual pretende solucionar. Todos los acuíferos o todas las cuencas en general funcionan de forma distinta. Dicen que en la que funciona el mercado de aguas de una forma así casi paradigmática es la cuenca del Limarí, y dicen que otras, ¿me entienden? Entonces, si hay tanta diversidad y son muchos también actores o titulares, usuarios de agua, los interesados, los involucrados, entonces la cuestión de fondo es ¿qué soluciones queremos dar? Yo creo que una buena alternativa sería avanzar en descentralización, y una descentralización que se tome en serio. Y dentro de esas puede incorporarse. Hay un artículo reciente de Cristian Rojas que un poco recoge eso a partir de instrumentos en los que podrían considerarse, a través de, por ejemplo, de normas de calidad, de evaluación ambiental estratégica, que consideran los planes de manejo integrados por cuenca, o sea, digámoslo así en términos coloquiales, por tacita de agua, porque a lo mejor hay una tacita que es más grande, hay una tacita que es de greda, y esa realidad hay que recogerla al momento de tratar de corregir la solución. Entonces, como comparto mucho de lo que usted dice, efectivamente el manejo integrado es una buena alternativa, pero como alternativa. No es la finalidad, es una herramienta, una forma de llegar al resultado. El resultado va a ser el que uno pretenda determinar. Por ejemplo, en materia de eficiencia hídrica, si vamos a establecer estándares, por ejemplo, que para quienes utilizan recursos hídricos, consideren ciertos, por ejemplo, caudales ecológicos. El caudal ecológico es uno de los grandes fake news, o en su momento fue muy criticado porque caudal ecológico para los nuevos derechos, caudal ecológico con muchas restricciones, que al final lo hicieron bien poco procedentes. Podemos pensar figuras similares y que sean aplicables a todos por igual, porque otra cosa que también es muy observable es que la densidad regulatoria por área no es la misma, y a lo mejor por área de la economía, y a lo mejor también que no sea la misma. El problema es que al momento de enfrentarse o de desarrollar, se enfrenta una APR a una agrícola, una empresa sanitaria, a una empresa minera, se fijan, o sea, no hay una solución ya de estructura que nos permita avanzar en las soluciones más puntuales. Pero estoy de acuerdo con lo que dice usted. El problema es de gobernanza, y lo habían dicho antes también. Parece ser que más, o que no solo de estructura, sino que también de soluciones puntuales. Y ahí la coordinación efectivamente es un gran tema, y es fácil. Pero el gran tema es que los organismos por lo general funcionan con silos. Yo soy acá y yo llego hasta la esquina, y en la esquina te toca a ti. Y en realidad, una de las grandes conclusiones del fallo de la Corte Suprema del año pasado, en el caso del complejo industrial de Ventanas, fue precisamente
coordínense, pónganse de acuerdo, o traten de avanzar algo. Cosa distinta es que a la fecha yo siga sin ver cuál es la página de internet a la que había que meterse, o cuál era el catálogo de cosas las que condenó, las medidas que condenó la Suprema. Pero eso es harina de otro costal. Lo que me interesa sí es que ustedes tengan claro es que lo que hemos un poco dicho hasta ahora, que son situaciones que integran o que tienen que integrar otras disciplinas, y eso ya abre una complejidad que el derecho no va a ser suficiente nunca, por su lentitud, por lo general ralentizar todos los procesos, o por último, simplemente por un tema de voluntad política, porque detrás de cualquier texto jurídico hay una voluntad política, y parece ser que ahí está la cuestión de fondo, o ahí está la cuestión medular. Entonces, pero eso, no sé si tienen más comentarios o preguntas. Bueno, yo sin ir más lejos quería comentar una situación quizás sea un poco distinta a la que se estaba hablando ahora, pero tengo que admitir que me llama la atención por cómo están los hechos actualmente, porque me da la idea de que igual es necesario hacer una regulación igual empresarial. Porque, por ejemplo, en el caso agrícola, no sé cuánta cantidad de agua tiene que ocuparse, pero me parece que es bastante. Y es, yo creo que otra forma otro tipo de herramienta, digamos, para tratar de acabar, digamos, con los periodos de sequía. Lo que a mí me llama la atención, más específicamente, es que en Putaendo se sabe, lo sé porque mi bisabuelo en realidad es oriundo de allá, y por muchos años ha estado en sequía. Sin embargo, pese a la condición en la que se encuentran por mucho tiempo ya, una empresa minera decide de todas formas llegar e imponerse, y eso obviamente implica ocupar agua. Yo en realidad me pregunto de dónde la sacan. Exactamente. En ese tipo de cosas también es bueno que se considere que tanto desde el derecho internacional sobre todo se ha avanzado mucho en reconocer que son destinatarios de obligaciones o del respeto por derechos humanos las personas jurídicas y particularmente las empresas. Y hay muchos documentos bien interesantes, como les digo, a partir de este impulso del año 2011 más o menos, el informe Ruggi, que era que finalmente avanza un poco en tratar de identificar esta variable. ¿Y por qué le digo eso? Porque hoy en día parece ser que la gestión de temas tan sensibles que involucran bienes comunes, como el caso del agua, requieren un poquito más que solamente la imposición desde el nivel del Estado. El Estado soluciona el problema. Y parece ser que eso ya de un tiempo a esa parte ha movido mucho más el péndulo hacia un poco, hacer más estrictos los estándares con los que actúan las empresas. Efectivamente hay empresas que a lo mejor nunca van a entender eso porque no lo han internalizado, pero hoy en día la actividad empresarial se ciernen sobre ella muchos riesgos financieros, riesgos físicos u operacionales, o sea, los riesgos dependiendo de qué tipo de actividad se trate. Y dentro de esos riesgos también están los riesgos reputacionales. Y hoy en día, yo siendo abogado, si fuese abogado de una minera que se va a poner a Putaendo o a Petorca o donde sea, yo le aconsejaría, claro, una cuestión bien robusta con participación en el territorio, con la comunidad. Y yo me imagino que muchas empresas lo hacen, ¿no? Como le digo, o sea, pero independiente de las razones por las que lo hagan, lo cierto es que hoy en día hay muchas otras consideraciones como bienes intangibles que igual mueven a ciertas empresas a avanzar en un lugar. Efectivamente hay muchos sectores en los que a lo mejor sí se necesita un empujón más fuerte del Estado, pero hay otros que ya están muy regulados. Los sectores básicos o los servicios básicos, sea de agua potable y saneamiento, sea de electricidad, están muy regulados y tienen un regulador ahí encima, marca personal, que por lo tanto uno se da cuenta que puede a lo mejor, podemos ver o nos permite ver hacia dónde tenemos que a lo mejor reforzar el tema normativo como tal. Y desde el punto de vista de la persona, del que utiliza el recurso natural,
Hoy en día no, dudo que sea tanta imprudencia. Han sido precisamente movimientos u organizaciones sociales o comunitarias las que han echado abajo muchos proyectos en materia ambiental, por ejemplo. El poder, la convocatoria, las facilidades, las tecnologías de la información y el desarrollo para vía redes sociales, etcétera. Hay muchos factores que hoy en día hacen que las empresas, yo creo que la piensen un poquito más antes de llegar y imponerse. Y por lo mismo, creo que desde ese punto de vista, bajo ese marco conceptual de la responsabilidad de la empresa del respeto a los derechos humanos, yo creo que el cómo asegurarlo ya es otra discusión. Cómo yo logro que efectivamente lo cumpla. Pero que al menos están las condiciones para que las empresas sí lo respeten y se ajusten a estos estándares internacionales, etcétera. Y muchas lo deben hacer actualmente. ¿Sí? Esta cuestión no la estamos inventando nosotros ahora. Hay muchas cosas que se han dicho, normas internacionales, por ejemplo, las normas ISO, de calidad, de gestión ambiental, etcétera. O sea, hay mucho camino recorrido, pero sí creo que efectivamente hoy en día una empresa se la piensa un poquito antes de tomar decisiones de esa índole. No sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Vi una mano levantada, pero me parece que la bajaron. Ya. Daniel Ortúzar. Sí, se escucha. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Sí, la escucho. Hola, profesor. Hola, ¿cómo Lamento estás? no poder presentarme debidamente ante la cámara, pero recién salí de un examen. Así No te que preocupes. y ahora Solemos empiezo con tributario. Se lesionados. entiende. Quisiera hacerle dos consultas. Bien. Primero, dado a este tema específico y el cómo el derecho, más que ser una consagración simbólica, cómo garantizar al final el derecho al acceso al agua. Si este fuera un derecho que se tuviera que exigir judicialmente. ¿Cómo? Disculpe, que no le entendí lo último. Si este derecho se tuviera que exigir judicialmente, ¿Ya? ¿cuál sería el costo de oportunidad si esto tendría que asumirlo el Estado en la producción de agua potable? Y no tan solo eso, también del saneamiento de esta agua, porque es algo también de calidad. Claro. Mi otra pregunta es que, bueno, me han comentado bastante sobre que estamos en una escasez hídrica, en donde ya no tenemos el recurso. Es un problema de que ya hay mucha demanda y poca oferta, como sucede en Petorca. Quisiera saber si este derecho de aprovechamiento de agua es una falta a la función social de la propiedad o es por decirlo así, una negligencia de la autoridad al otorgar estos derechos al principio precautorio o de prevención en el sentido medioambiental. Esas dos consultas quisiera hacerle. Ya, la primera, me tiene que ayudar porque le he escuchado un poquito recortado a veces. Entonces, la primera pregunta entonces era por lo de... La aproximación al costo-oportunidad de la producción del agua potable si tuviera Claro. que asumirlo el Estado. Claro, es un buen tema porque precisamente cuando la OCDE viene, nosotros nos evaluamos en esta evaluación de desempeño ambiental, una de las cosas que nos dice, nos pasa un poco la cuenta, es precisamente esta diferenciación en materia de los servicios sanitarios o el servicio de agua potable y saneamiento entre la área urbana y la rural. Y una de las cosas que le dice es precisamente en su diagnóstico, en su análisis, es que una de las causas que justifica que el Estado le ponga mayor énfasis a la situación o a lo que ocurre en el ámbito rural está dado precisamente por una falta si ustedes quieren coloquialmente, de las espaldas suficientes, espaldas financieras, por ejemplo, para poder costear o implementar una serie de proyectos por parte de estas comités o estas organizaciones comunitarias, los famosos APR, Agua Potable Rural, que son comités o de otra forma jurídica, pero a lo que voy es que efectivamente la cuestión el costo de oportunidad para el Estado puede ser muy alto, porque el Estado, para el Estado es cómodo, yo creo, si ustedes me permiten la opinión, para mí creo que para el Estado es hasta más conveniente no tener que entrar en la operación misma, en tener que establecer todo un programa de gestiones, porque finalmente la realidad de las obras, por ejemplo, hidráulicas,
no solo por su complejidad técnica, sino que también porque muchas veces son instalaciones del siglo XIX, de las que a lo mejor ni siquiera se dejó registro. Entonces para el Estado le saldría, coloquialmente nuevamente, bien salado, le saldría bien salado asumir directamente eso. Yo creo que en la comodidad del Estado, y en eso no sé si hay mucha diferencia en los colores políticos de nuestros partidos políticos nacionales, pero sí creo que tomarse en serio, y eso es un poco lo que le había comentado antes, tomarse en serio el tema y toda esta discusión ideológica del tema constitucional, tomársela en serio implica llegar hasta ese punto, o sea, efectivamente hacia el punto de decir o resolver sobre, como bien usted lo hace, sobre los costos de oportunidad que implican hacia el Estado. Entonces, no es una solución sencilla, y creo que una de las razones precisamente por las que se abrió o se acudió hacia las particulares para atender determinadas necesidades públicas era precisamente razones de eficiencia, ¿no? Digámoslo así, porque por la realidad o la experiencia demostraba que el Estado por lo general era más lento, era más burocrático. Entonces, la cuestión de fondo es, si tenemos estándares de funcionamiento de ciertos organismos estatales que no son precisamente los mejores, y si tenemos todos estos problemas de coordinación en los que estamos hablando, el costo de oportunidad sobre esa temática yo creo que es muy alto, y creo que por ahí está el que no quiera asumirlo. Y la otra pregunta, disculpe, era... La otra pregunta sobre el otorgamiento de los derechos a aprovechamiento de agua, ya que las demandas sociales dicen que es más un saqueo, y bueno, se ha visto en Petorca, basta con ver Claro. que en el Cerro está verde las plantaciones de paltos, y abajo está seco y el ganado está muerto. Claro. ¿Acaso esto es una vulneración a la función social de la propiedad que se tiene Claro. sobre los derechos de aprovechamiento de agua? ¿O bien es una negligencia por parte de las autoridades que otorgan estos derechos al principio de precaución y prevención en el sentido medioambiental? Claro. De prevenir las consecuencias obvias que ya estamos pasando. Claro, hay un artículo súper bueno de Ezio Costa, o sea, FIMA, que suele escribir sobre estas cosas, que habla de los dilemas a los que se enfrenta habla de un dilema ideológico. Hay un dilema básico, que es un dilema de escasez física del recurso, de una desmejoría no solo cualitativa, sino que cuantitativa. O sea, en paralelo que tenemos que estar preocupados porque tengamos agua, tenemos que también preocuparnos por la calidad de esas aguas. Y eso también es otra problemática que suele y que ha generado y que ha suscitado muchas discusiones judiciales en distintas vías. Efectivamente, la lógica de la asignación o la constitución de derechos nunca estuvo tan pensada en que nos faltara el recurso, y más aún en que tuviese que uno a lo mejor renunciar o sacrificar la posibilidad de usarlo en aras de intereses supraindividuales o intereses generales. Desde ese punto de vista nosotros podemos ver que claramente dentro de las limitaciones o obligaciones que pueden derivar de la función social podemos incluir el tema del agua potable y el saneamiento, específicamente a partir de la idea de la utilidad y la salubridad pública. Por último, si no lo hacemos a través de la vía ambiental, lo hacemos a través de ver el agua o dimensionarla desde la perspectiva sanitaria. Yo creo que sea cual sea, como dice usted, si será una negligencia del Estado o lo que sea, lo cierto es que los distintos dilemas que se abren ante esta problemática requieren un poco priorizar o al menos focalizar a dónde vamos a apuntar. Si vamos a disparar hacia la gobernanza como tal, tener claridad en que a veces las soluciones más efectivas y más eficientes son las más simples. Desde ese punto de vista, reformular o refundar todo un sistema puede parecer engorroso. Si hay evidencia de que acredite que por esa vía vamos a poder, por ejemplo, solucionar los problemas de escasez, perfecto. O sea, pero las herramientas están en la actualidad. O sea, la posibilidad de expropiar derechos, por ejemplo, de agua, existe. Hay disposiciones legales que habilitan esa posibilidad, principalmente a través de las facultades expropiatorias del Ministerio de Obras Públicas. El tema es que, y lo dice también, hay un artículo que leí hace poco que hablaba de la carga histórica o la carga simbólica que tiene la palabra expropiar.
Muchos lo cuestionan, dicen, ¿por qué vamos a expropiar si a estos derechos se constituyeron en forma gratuita? Y otros dicen, ¿por qué me van a quitar algo que yo constituí con anterioridad? Y por lo tanto esto va a ser de carácter regresivo y retroactivo. Yo creo que usted va así en el blanco, en que, sobre todo en la idea de ver el agua desde la dimensión ambiental, tenerla así al lado, porque si usted conversa en general con las personas que están involucradas en estos temas, hay una disociación muy marcada quizás por lo sectorial nacional, o sea, porque mira, es que el medio ambiente lo ve un organismo y el agua lo ve otro. Puede ser, no lo sé, pero tener presente la dimensión ambiental para proponer las soluciones a la escasez física del recurso es clave, porque con eso vamos a, nuevamente, que son soluciones de traje a la medida, no son soluciones generales, no hay una panacea para el problema del agua. Yo les comentaba lo de la ruta, o sea, lo de la trasvase de Cuenca, les comentaba lo de la desalación, los proyectos de eficiencia, por ejemplo, en el proyecto de ley de eficiencia hídrica, se está buscando incorporar en determinados supuestos y en determinadas regiones del país, principalmente del sur, la posibilidad de establecer sistemas que permitan reutilizar el agua lluvia. ¿Se fijan? O sea, en este tipo de temas no podemos escatimar en creatividad. Y creo que desde ese punto de vista, el aporte que nos da el principio de prevención, como dice usted, en torno y el de precaución, quizás sobre la base de ciertas variables desconocidas aún, en esta lógica de un cambio climático que está agudizando ciertos fenómenos naturales, que está no solo intensificándolo, sino que haciéndolo con una recurrencia más irregular, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, considerar el principio de prevención en este ámbito nos permitiría al menos darle más fuerza a estas restricciones o a estas figuras que buscan asegurar la dimensión ambiental del agua. Y la dimensión ambiental tiene un correlato necesario en la calidad de vida, o sea, nos llega igual. O sea, si alguien dice, no, pero es que el medio ambiente, hippie, váyanse a su pipa o lo que sea, pierden de vista que también hay una lógica ecosistémica en la que el agua cumple un rol fundamental. Entonces, yo creo que por ahí viene, soluciones ajustadas a la realidad, realismo, eso es lo que uno puede pedir en las soluciones que se barajen. No sé si respondí su pregunta, pero dije muchas cosas, ojalá que alguna vez se le haya servido. Y no sé si hay más preguntas también. Una acotación más que vi hace un poco tiempo es que, bueno, el presidente hizo una indicación sustitutiva al proyecto del Código de Aguas. No sé si estoy interpretando bien lo que quiso decir y no sé si tiene conocimiento de que quería que permanezcan las características de los derechos de aprovechamiento de agua, es decir, que fueran perpetuos y transables, y a la vez permanecer el agua como un recurso obvio del derecho humano. Pero no sé qué tanta utilidad tendrá designar el agua como un derecho humano y tener esas características de los derechos de aprovechamiento de agua. Pues, nuevamente, un poco lo que le comentaba, si acá la cuestión de fondo es que ante determinadas problemáticas la solución más efectiva o más eficiente tiende a ser la que más se ajusta a la dimensión del problema, creo que mantener un sistema de transabilidad de derechos y una declaración de que el agua es un derecho humano, por lo demás puede ser un poco redundante, porque si yo creo que los operadores jurídicos ahí también a veces son operadores jurídicos, judiciales, administrativos en general, son bien poco, no sé si creativos, pero al menos generosos al momento de resolver cuestiones, porque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos internacionales que implícitamente reconocen el derecho al agua y saneamiento, por ejemplo, a partir de la interpretación que hace el Comité de la Observación General número 15 del año 2002, creo, en la que interpreta el artículo 11 del pacto inclusivo con este derecho humano al agua, llegamos al mismo resultado. La diferencia es que, claro, que en un caso no se dice en ninguna parte que hay un derecho humano y en otra parte, en otro caso sí. Entonces yo creo que ahí hay que ajustar un poquito la mira, ver realmente dónde nos aprieta el zapato. ¿Dónde nos está apretando el zapato, por ejemplo, en materia de
eficiencia hídrica en el sector agrícola, precisamente observaciones de la OCDE siempre apuntan allá. Poca eficiencia, poca inversión en tecnología, que busquen un poco ahorrar o utilizar en forma más adecuada el proyecto. Si el proyecto mantiene esta declaración, pero igual lo hace transable, en sí mismo no sé qué pueda alcanzar a ser, o no estoy tan seguro que sea incompatible, porque a la larga, ¿qué implica la declaración de que es un derecho humano? Le da un estatus del punto de vista jurídico. Sabemos que esto tiene una raíz, una raigambre en el derecho internacional, pero del punto de vista jurídico, para el discurso o para ofrecer soluciones jurídicas a casos concretos, es tan fuerte a través de la interpretación del artículo 5 de la Constitución, del que regula los derechos esenciales, o el que establece la idea del respeto a los tratados internacionales y los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Una interpretación por ahí, a través de ese filtro, podemos llegar al mismo resultado, a que un operador jurídico concluya el agua es un derecho humano. ¿Qué implica eso? ¿O qué consecuencias van? O si esto realmente apunta a la problemática que está detrás, es otra discusión. Y ahí sí, como le digo, yo creo que las respuestas incluso tendrían que ser por sectores de la economía. No sé si todos los mismos problemas los comparten una minera con una agrícola con una sanitaria con lo que se le ocurra. O sea, un agroindustrial, un industrial que, ¿me entiendo? O sea, por lo pronto tratar de constatar constatar estos 42 organismos que dijo Francisca que tenían competencia en materia ambiental, ya convoca a una dificultad mayor. Por lo pronto, si queremos encontrar soluciones orgánicas o institucionales, crear un ministerio y todas estas cosas que están, pensémosle o démosle también la utilidad práctica de solucionar estos problemas de dispersión. Y no, en el fondo, crear un ministerio de agua, todos mantienen sus competencias y está el ministerio de agua en medio. Se fija que son soluciones bien quizás parte de nuestra tradición jurídica. Hay muchos ejemplos de soluciones gatopardistas, es decir, cambiar o tratar de cambiar todo para al final no cambiar nada. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar en esto, porque el tiempo apremia, porque el fenómeno climático ya lo tenemos, de cambio climático ya lo tenemos encima, y somos uno de los países más que presenta mayores índices de vulnerabilidad, y dentro de esos índices está precisamente el tema vinculado con los recursos hídricos. Así que no sé si tienen algún otro comentario tan útiles como los que se han hecho, o alguna pregunta. Sí, profesor. El José Manuel, tiene ahí la mano levantada. Sí. Bueno, profesor, bueno, primero muchas gracias por toda la instancia. Ha estado muy entretenida, muy interesante. Son muy buenas estos espacios para poder conversar más allá de la sala. Y quería aprovechar de hacer una consulta, porque había tocado hace un rato, a propósito de la necesidad de avanzar en temas de descentralización. Claro. Y quería comentarle un poco, quizás esto ya va desde una perspectiva más política, en el sentido de los desafíos que se vienen ahora con la implementación de la nueva ley de descentralización, que finalmente establece la posibilidad de la transferencia de competencia, y un poco como la ley le asigna al gobierno regional la labor finalmente de velar por el medio ambiente. Claro. ¿Qué ventajas tiene quizás el poner sobre la mesa del debate público quizás el que uno u otro vaya quizás a aprovechar esta herramienta jurídica que es la transferencia de competencias? ¿Cuáles competencias quizás pueden transferirse un poco en materia de recursos hídricos que podrían hacer finalmente que con esta posibilidad jurídica se transforme quizás también en una agenda política para algunos candidatos muy interesante en algunas regiones, como por ejemplo la nuestra? Claro, es interesante porque efectivamente ahí nos va a abrir toda una problemática desde el momento en el que primero porque esta reforma de los delegados provinciales y esta última gran modificación a los gobiernos regionales todavía no está en plena implementación, entonces también sigue siendo como un punto ciego, estamos ahí como que avanzamos, pero efectivamente la herramienta o la posibilidad que a través de esa técnica podamos a lo mejor efectivamente acercar, yo creo que por ahí viene la cuestión. Si logramos acercar el problema
que cuando uno lo ve a nivel macro, dice, oye, mira, ¿qué hacemos? Y si lo acercamos a la realidad regional, creo que por último vamos a estar en el fondo estableciendo una especie de devolución con un fuerte sustrato democrático, sobre todo porque van a ser organismos que van a contar con legitimidad democrática, lo que también refuerza a lo mejor esta idea de democratizar el uso de las aguas o las decisiones en materia de agua. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el punto? Que incluso con un mecanismo de esta delegación súper claro, que a lo mejor se pudiesen delegar, por ejemplo, ciertas declaratorias o ciertas facultades presidenciales como las que le he comentado en materia de la Dirección General de Agua, como constituir derechos, etc. ¿Cuál puede ser el riesgo? El que está siempre en estos temas. ¿Cuánto espacio le damos a la decisión de política pública y cuánto espacio le dejamos a lo técnico? Y ahí es donde siempre se suelen trabar las cosas. O sea, mira, es una cuestión importante para la región, por ejemplo, para nuestra región o para la región de Coquimbo o las regiones del norte, que nosotros podamos tomar decisiones sobre con todo lo problemática que va a encontrar o resistencia que pueda encontrar con los actuales titulares, que son usuarios, que son titulares de derechos, pero incluso asumiendo quizás una mesa especie público-privada, súper democrática, que toma esas decisiones, van a haber problemas posteriores vinculados con temas presupuestarios. O sea, si efectivamente el gobierno regional se ordenan en el uso del presupuesto, se ordenan en serio, porque claro, uno dice, no, yo tengo todo ordenadito, sí, pero hay muchos fondos que tienen origen de gobiernos regionales que están ahí, y basta mirar la auditoría de Contraloría para reforzar o para demostrar lo que estoy diciendo. Entonces, el problema está en que lo acercamos mucho, pero las garras o las manos del proselitismo y de la política partidista siempre van a estar. Y puede ser necesario que estén, si estamos pensando como, no, mira, prescindir de los partidos políticos en una especie de era post partidos políticos, puede ser, pero para solucionar los problemas, la decisión de fondo es qué tan técnicas quiero que sean o qué tan políticas van a estar detrás. Y ahí siempre se abren dificultades más complejas que este foro. Y que un día viernes a las casi 7 de la tarde es más difícil encontrarla. Pero es muy importante lo que usted dice, que quizás pueda ser interesante. O sea, en ese sentido lo invito a leer el artículo de Cristian Rojas, como le dije, que es del año pasado y que precisamente un poco postula la idea. Está en la revista de Derecho Administrativo Económico. Se llama La Gestión Integrada, de Cristian Rojas, del año 2019. Ahí él un poco recoge esta idea de encontrar a nivel regional la posibilidad de implementar una gestión integrada de cuencas, por ejemplo, para efectos de la distribución de las aguas. Entonces, es interesante lo que usted plantea. Muchas gracias, profesor, porque la verdad se habla mucho sobre eso, como las ventajas que puede traer la delegación de competencias, pero es interesante ver también como que supone riesgo. Que finalmente y claro, y hay cuestiones no jurídicas como presupuestarias, de política pública, de coherencia entre lo que estamos haciendo que a la larga también es importante. Yo en ese sentido los llamo también a tomar en consideración. Lo hice alguna vez y hace poquito vi que el Contralor también había tomado, no de lo que dije yo, sino que de la misma referencia, que es un artículo que está en la Constitución que yo también desde un tiempo decía que está un poco olvidado, pero que nos puede dar una válvula interesante para reforzar todas estas decisiones, que está en el artículo 3º. Los que han tomado integración y han participado en los talleres en los que participo, se dan cuenta o saben que para mí me gusta mucho ir avanzando sobre la base de las preguntas. Entonces, acá la pregunta es, de acuerdo a la regulación constitucional, ¿qué elementos nos dan para poder aterrizar o lograr materializar esta idea de la delegación y darle cierta articulación y efectividad? Y por lo pronto, el artículo 3º, en el inciso final, luego de la reforma del 2005, nos dice que el órgano de Estado debe promover el fortalecimiento de la regionalización. Bien, y el desarrollo equitativo y solidario entre regiones, provincias y comunas. Una de las cosas que se le critica al texto constitucional es que no utiliza la palabra solidaridad respecto a los seres humanos, pero sí la utiliza respecto a las regiones, provincias y comunas. Creo que en las discusiones sobre, por ejemplo, trasvase de cuenca, carretera hídrica, hay muchos otros, Atacagua, y hay muchos otros proyectos ahí rondando, de desalación y de todas estas técnicas que buscan un poco
en forma creativa hacerse cargo de esto, deben tomar en cuenta esto. Y efectivamente, si hay una delegación, va a tener que ser una delegación que tienda a fortalecer el rol del fortalecimiento, y eso se hace con recursos, por una parte. Y la solidaridad y el desarrollo equitativo, nuevamente, tiene que ser solidario y equitativo, o sea, tiene que ser de acuerdo también un poco a la realidad de esa región. Entonces, obviamente, los problemas de la región del Biobío no son los mismos, del punto de vista hídrico, no son los mismos que los de la región de Atacama. Entonces, efectivamente puede ser interesante esta herramienta de la delegación para atender a esa idea de la realidad. Así que muy interesante lo que usted propone también. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta bien concreta. Yeah. ¿En dónde o no sé si es que existe, regulación para los subsuelos, el agua de los subsuelos, como las napas subterráneas? Claro, una de las características que tiene la regulación chilena en materia de agua, entre muchas otras, o sea, hay muchas características propias. Una de las que siempre se llama la atención es la diferencia en el tratamiento regulatorio, si usted quiere, o el tratamiento normativo que reciben las aguas superficiales y las subterráneas. Las superficiales históricamente habían sido el eje del Código de Agua, o el supuesto de hecho sobre el cual se dictaban o se construían muchas reglas. Las reglas de servidumbre, etcétera, etcétera, están pensadas para aguas superficiales, no para aguas subterráneas. Ante eso, la DGA en su momento dictó, y a partir del precepto que menciona el agua subterránea del 66, si mal no recuerdo, estableció una regulación a través de una norma infrarreglamentaria, una resolución que suscitó mucha crítica porque era una norma no legal, invadía reserva legal, etc. El año 2013 se dictó un reglamento, el reglamento para la exploración y explotación de aguas subterráneas, que es el decreto supremo del MOP 203 del año 2013, así lo puede buscar, que precisamente establece todo el marco regulatorio, tanto para la exploración de las aguas, un poco recoge esa resolución previa del año 2007, creo que era, y la hace un reglamento, ya y ahí está lo medular de la regulación. Ahora también hay otros instrumentos que también regulan, sobre todo un poco la condición ambiental. Por ejemplo, la norma de emisión, el DS46, que regula las normas para poder infiltrar aguas a las napas subterráneas. O sea, si hay obras de infiltración, obras de inyectar agua, como una especie de disposición del agua, riles o lo que se le ocurra, tiene que someterse a esa norma. Son, digámoslo así, los dos principales cuerpos, pueden haber más, pero los dos principales cuerpos normativos que regulan las aguas subterráneas, del subsuelo, como dice usted, están ahí, sin perjuicio que obviamente el Código de Agua ya contiene más reglas, pero los medulares se encuentran en esos cuerpos normativos. Ahora también la DGA, recuerden que ha sacado circulares, entonces también ahí a veces puede complementar el estudio que quieran hacer ustedes, y yo desde ya obviamente les manifiesto mi plena disposición a participar en este tipo de actividades cuando ustedes lo requieran. Son interesantes, incluso un día viernes a esta hora, son para mí por lo menos estimulantes porque me obligan a preparar ideas y espero que les hayan servido de algo. Por último, tener la posibilidad de conversarlo ya es terapéutico, así que muchas gracias por abrirme el espacio, por considerarme, por abrirme esta posibilidad y obviamente considérenme para otra oportunidad. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Fue, la verdad, muy interesante para nosotros también. Se abordaron muchos puntos que creo que muchos teníamos también preguntas, sobre todo sobre casos como puede ser Petorca, que también salió a colación. Claro. Bueno, mi carrera Putaendo, las situaciones de sequía, los problemas que también se sitúan con respecto a las empresas y todo eso. Me parece, Francisca, yo creo que ya es la última pregunta. ¿Francisca? ¿No? Ah, ya, eso más. Entonces yo creo que cerramos acá. Ya pues. Hemos hablado bastante. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Ahora sí me puedo ir a tomar un mate. Estaba esperando eso. Muy amable, Bueno, muy amable. No hay problema. En todo caso, podría habérselo tomado mientras tanto. No. Es que estaba en la conversación, así que no alcancé. Me faltaron manos.
como se dice. Ah, ya. Está bien. Bueno, aprovechar también para los que están acá todavía, que por ocasión del mes de julio sin plástico estamos haciendo justamente estas jornadas de tierra y agua. Comenzamos con este conversatorio y la vamos a terminar el viernes de la próxima semana, que va a tratar de las leyes naturales, introducción a la medicina y cosmovisión mapuche frente al deterioro ambiental y las enfermedades, que se va a realizar a esta misma hora, a las 5. Y la va a, y lo va a exponer la Huentuchefe Carolina Portius Yáñez. Quedan todos muy invitados. Usted Interesante. también, profesor. Muchas gracias. Está ahí el link de la reunión por Zoom. Por supuesto, se la paso después. Ya pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Que les vaya bonito a todos los que participaron. Un gusto. Que les vaya bien. Chao, Muchas chao. gracias, profesor. Gracias a todos los que se conectaron. Chao, profesor. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.